Hola, Dios te bendiga, te habla Luis Abraham. Hoy quiero contarte parte de mi testimonio acerca de la gloria de Dios, acerca de lo que Él me ha mostrado en sueños y cómo empezó toda esta historia acerca de la gloria de Dios. Y Éxodo capítulo 33, hay un momento donde Moisés se encuentra hablando con Dios y él le pide: Señor, muéstrame tu gloria. Este testimonio que te quiero contar comenzó en el año 2017, desde los meses de agosto, septiembre, octubre. Pero el clímax de este tiempo fue el 19 de octubre, fue un jueves en la madrugada. Y hoy quiero contarte parte de lo que sucedió en cuanto a la gloria y cómo logré entrar a ese acceso del ámbito de la gloria de Dios. Y yo había estado desesperado por algunos meses tratando de encontrar algo. Yo sabía que en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, yo sabía que había algo de insatisfacción. Yo le decía a Dios: pero ¿por qué estoy tan insatisfecho? Hay muchas cosas que he visto de ti, me has mostrado en sueños, en visiones, es cosas que he experimentado que yo nunca lo había visto. Pero yo le decía a Dios: todavía hay una insatisfacción en mi corazón. ¿Cuál es esa insatisfacción? Entonces, de los meses del año 2017, yo empecé a hablar con Dios y a tratar de cambiar mis oraciones. Y empecé a permanecer en una oración, que la oración era: muéstrame tu gloria. Pero el asunto es que cada vez que yo oraba muéstrame tu gloria, era literalmente mi vida, era como si yo estuviera muriendo. Yo no entendía: Señor, pero ¿por qué si te estoy pidiendo tu gloria, siento que me estoy muriendo más? O sea, estoy muriendo más a mí mismo. Y esa era la clave para la gloria. La clave para la gloria es morir a uno mismo para que quede solamente Dios. Por eso que Dios, cuando le dice a Moisés, dice: nadie puede ver mi gloria, pero dice: yo te voy a esconder dentro de la peña. Y la peña habla de Cristo. Significa que la posibilidad para ver a Cristo es cuando permanecemos en Jesús. Jesús dice: el que permanece en mí y yo en él puede llevar mucho fruto. Así que durante los meses de agosto, septiembre, octubre, yo estuve diciéndole a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame tu... Yo estaba tan desesperado que yo le dije a Dios: una de dos, o tú me muestras tu gloria o yo voy a morir. Literalmente yo lo decía: Señor, si tú no me muestras tu gloria, si tú no haces algo, yo voy a morir. Pero Dios escuchó mi oración y Dios respondió tan dimensionalmente, tan espaciosamente, tan gloriosamente, que literalmente lo que yo había pedido, cuando se manifestó literalmente, yo no lo pude comprender. Y cuando comenzó eso fue el 19 de octubre de 2017. Este cuarto se invadió con la gloria de Dios. Yo nunca había, eran como las 2:30 de la mañana. Yo me despierto de mi cama y yo digo: wow, esta es la misma gloria de Dios. Eso es por lo que yo había estado orando estos 3 meses, persistiendo en oración, día tras día, noche tras noche, haciendo ayuno solamente para conocerlo más a Él. Yo quería conocer cómo era su gloria. Pero Dios respondió a esa oración. Literalmente, físicamente puedo explicarlo, pero hay muchas cosas que la verdad hasta el día de hoy no las puedo explicar con mis palabras. Hay que experimentar la gloria de primera mano. Yo lo describo así. Físicamente, en el ambiente se llenó pleno, o sea, toda la habitación entró como en una rebosadamente, una plenitud. Era como que si yo estuviera dentro de una lluvia de arcoíris, literalmente. Pero la lluvia eran como diamantes, era como así como era como un ambiente lleno del amor de Dios. Era tanto el amor de Dios que literalmente yo no me encontraba físicamente. O sea, yo desperté y la gloria era tan masiva, el peso de la gloria de Dios tan masivo, que yo solamente era como que si hubiera desaparecido y solamente quedó Dios. Ahí yo entiendo lo que Kathryn Kuhlman siempre decía. Dice: yo muero 1000 veces antes de subir a una plataforma. Eso era lo que yo empecé a experimentar, la gloria de Dios. Y cuando yo me despierto, era tan fuerte que yo dije: wow, esta es la gloria de Dios. Y después dije: ¿y ahora qué hago con esto?
Era tan fuerte que yo no sabía si orar o si cantar, si adorar, leer la Biblia. Era tan fuerte que no supe qué hacer. A los 15 minutos, como 10, 15 minutos, yo literalmente me acuesto otra vez en la cama porque era tan fuerte que me dio como un sueño profundo. Pero en este sueño profundo Dios me empezó a revelar cosas que vienen no solamente para Panamá, sino para las naciones. Es como si fuera una ruta. Entonces yo te quiero compartir de qué se trata esta ruta. Vamos a ponerlo de una forma de ruta o de patrones que van a empezar a suceder porque Dios está preparando la venida de Jesús para las naciones. Y esto va a ser parte clave de los últimos tiempos y es la gloria de Dios. Ok, voy a narrarte lo que sucedió en el sueño. Voy a contarte lo que sucedió en el sueño, pero también te voy a dar los símbolos y cosas que Dios me mostró en el sueño que empezaron a suceder unos meses después. Punto número 1. Dios me decía: Abraham, ora por los campos en blancos. Y el sueño comienza que yo voy en un carro, en la parte de atrás van 2 personas manejando y uno de ellos se vira hacia mí y me dice: Abraham, tienes que orar por los campos en blanco. Abraham, ora por los campos en blanco. Y era una exigencia para orar por los campos en blanco. Eso me recordó a lo que Jesús decía: oren para que vengan obreros para la cosecha. Y en el sueño yo estaba, como se puede decir, cerca del área del Canal de Panamá, pero había muchos cuadros de fútbol, pero todos estaban vacíos, todos, no había nadie. Y en la primera parte Dios me decía: Abraham, ora por los campos en blanco. Unos meses después, en el año 2000, aquí te quiero contar un poquito de lo que sucedió después. En el 2018, literalmente, se puede decir de una manera extraordinaria, Dios trajo un nivel de evangelismo a nivel de la nación. Y vinieron varios movimientos de otras naciones, movimientos que hablaban como sobre multitudes, vamos a salir a las calles a ganar las almas. Vinieron 3 eventos así multitudinarios que agarraron toda la nación, tanto para alcanzar a los adultos, a los niños, a los jóvenes, todo tipo de eventos masivos para Panamá. Por eso que Dios me decía: Abraham, primero ora por los campos en blanco, porque esos campos van a ser llenos de personas, de almas que van a ser ganadas para Jesús. Y unos meses después Dios cumplió esa parte del sueño. La segunda parte del sueño, seguimos por la misma área del Canal de Panamá, solamente que esta vez ahora yo entro a las esclusas del Canal de Panamá. Y cuando yo entro me recibe una persona y me dice: Abraham, tienes que lavar tus ropas, tienes que cambiarte por ropas nuevas. Y había como una lavadora y yo ponía las ropas que yo tenía y las echaba en la lavadora. Y el costo por lavarlos costaba 1.35, que si lo sumas, 5 más 3 más 1 te da 9. Y 9 habla sobre los frutos. Significa que Dios estaba haciendo una transición para entrar en una nueva temporada de dar frutos. Y entonces cuando yo entro a este espacio, que era como la parte de abajo de las esclusas del canal, donde están las maquinarias, todo eso, no había maquinaria, sino que era como una galera. Y dentro de esta galera había muchos jóvenes haciendo arte profética, pero en todas las diferentes artes, desde música, danza, pintura, composición musical, escribir libros, todo tipo de artes en el sentido profético, pero en la línea de la gloria de Dios. Hablando de la gloria de Dios se refiere a quién es el esplendor de Jesús, la belleza de Jesús. Y estábamos entrando en un nuevo ámbito, como un nuevo nacimiento en cuanto a ese sentido. Dios iba a traer una renovación de las artes proféticas en cuanto a la gloria de Dios. La tercera parte del sueño era que yo veía varios hombres que son, como se puede decir, de liderazgo en el concilio donde yo pertenezco, y eran como los supervisores, directores, y ellos en el sueño, ellos me recibían y primero me saludaba un pastor y todos estaban felices y me empezaban a saludar uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. En el sueño Dios me mostraba
que al concilio donde yo pertenezco me iba a hacer un llamado. Yo todavía no sabía cuál era el llamado. Bueno, el llamado vino unos meses después, en el 2018, febrero. Me llamaron para un cargo nacional en el concilio donde yo pertenezco, y esa palabra que Dios me dio en el sueño se cumplió. Y la cuarta parte de este sueño era que yo entraba en un camino y de repente veíamos como una casa. Y yo entraba en esa casa, y cuando entraba en esa casa había muchos hombres vestidos con trajes así, de trajes negros, así como este saco, este blazer. Y todos tenían como trajes de smoking, todos bien entallados, camisas blancas, pantalón negro. Pero de todos ellos, Dios me hablaba de que esto era un gobierno espiritual, pero en el buen sentido. Eran hombres de Dios, a lo que se refiere a gobierno espiritual. Pero entre todos ellos había uno que se hacía como, se distinguía de todos los demás. También tenía un traje negro, camisa blanca, pantalón negro, pero tenía una banda morada así cruzada, que son estas bandas presidenciales. Cuando un presidente es electo, le ponen una banda presidencial. Bueno, él tenía una banda así color morado y tenía un sombrero. Yo me acerco a este hombre que era un anciano, era el más anciano de todos, pero se veía que era un hombre que tenía un porte increíble. Y cuando yo me acerco a él, él era como un hombre de mucha sabiduría espiritual, mucha sabiduría espiritual. Y yo empezaba a hablar y platicar con él, y después me decía como que había que avanzar. Luego salimos de esa casa y yo comienzo a caminar con él y a platicar en un camino. Pero este camino era como de tierra, pero a la derecha y a la izquierda habían flores. Pero cada flor era como de este tamaño, como cada flor casi de 1 metro de distancia. Era un tamaño inexplicable, pero las flores eran hermosas, eran como si yo hubiera estado en una primavera. Y eso me recordó lo que dice Cantares capítulo 2, que habla sobre que la lluvia ha pasado y la primavera ha llegado y las flores se han mostrado. En esa parte del sueño era como si hubiéramos entrado en esa parte, que ya la parte de estar encerrados había concluido y Dios comenzaba un nuevo tiempo de primavera para la nación. Y yo iba caminando, era un camino largo, lleno de flores, era una primavera hermosa. Y yo, mientras caminaba con él, yo veo más adelante una flor blanca, que era una rosa blanca, también igual del mismo tamaño, pero esta rosa no tenía espinas. Yo la agarro y se la doy a él. Un tiempo después busqué qué significaba sobre esa flor blanca, y lo que encontré fue que esa flor blanca representaba las bodas. Estamos hablando de las bodas del Cordero. Significa que ya el tiempo se está acercando. La iglesia está a punto de entrar a las bodas del Cordero. Así que yo, mientras seguía caminando con este anciano, más adelante había como un hotel, como 5 estrellas, 7 estrellas, hermoso. Y yo decía en el sueño, wow, llegamos al lugar del reposo. Y este anciano entra y yo dije, ahora sí llegué a mi tiempo de descanso. Pero cuando estoy llegando justo a la puerta, él me detiene en la puerta y me dice, Abraham, tu tiempo todavía no ha llegado. Tienes que seguir caminando. Así que yo me devuelvo y sigo por el mismo camino. Ahora estoy por el otro camino, pero este camino ahorita está rodeado de árboles de teca, pero eran árboles inmensos, inmensos, pero era un ambiente como estar dentro de la naturaleza. Y en esa parte del sueño era la mañana, pero era como si en la madrugada hubiese llovido, y estaban como la tierra mojada, y veía flores también otra vez, pero estas flores que yo veía también eran de este tamaño, pero eran en forma de campana, como color azul morado. Un mes después me encuentro esta misma flor en la forma natural, era una flor pequeña, y en el tarrito estaba el nombre de la flor. Y cuando yo lo giro, la flor se llamaba Morning Glory, la gloria de la mañana. Y en ese camino yo veía mucho ganado, era como vacas, pero las vacas estaban hermosas,
estaban gordas. Y de repente yo veo esta parte del sueño, no se las puedo contar porque me la reservo para mí, pero les voy a contar de qué se trataba. En esa parte del sueño donde estaban los árboles de teca, que bueno, la teca significa la madera del rey, estaba el ganado, las flores, y de repente yo veo algo blanco, es como si hubiera iluminado el camino, y ahí era como la personificación de Cristo. Y de repente yo saco una cámara para poder tomarle una foto y capturar este momento, y me dice, no, esto es un encuentro cara a cara. ¿Tú querías un encuentro cara a cara? Bueno, ahora es el tiempo. Presta atención a lo que va a suceder. Fue tan fuerte en el sueño que yo literalmente caí hacia atrás del impacto de solamente verlo. No les voy a decir lo que vi, porque ya les digo, esta parte me la reservo para mí. Y bueno, ahí termina esa parte del sueño donde yo veo un encuentro, donde tengo un encuentro con Cristo cara a cara. Solamente les puedo decir que fue una de las cosas más hermosas que usted puede ver. La sexta parte del sueño era que yo veía, ahora sí, multitudes que no se podían contar. Ahora esta vez era la noche. Estaban los campos que yo veía al principio que estaban vacíos, ahora estaban llenos. Pero eran campos de fútbol, pero inmensos. Y era la noche, veía las estrellas hermosas, me estaba cayendo como granos de arena. Ahí me recordó lo que Dios le dice a Abraham, que las multitudes iban a ser como las estrellas, pero también como las arenas del mar. Y yo veía multitudes que no se podían contar, y sobre ellas habían como tabernáculos blancos. Eran como, así como cuando usted ve las carpas de circos blancas, bueno, así mismo, pero eran unas carpas inmensas. Y eran tantas las multitudes que no se necesitaban paredes. Y en el sueño Dios me decía, Abraham, esta es mi gloria inmensurable. Y me decía, Abraham, cuenta las personas. Y yo empezaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo nunca podía terminar de contar. Unos días después Dios me dice, como Abraham, como ¿cuántas personas tú crees que viste? Y yo le dije, yo creo que yo vi como 1 billón de personas. O sea, más o menos ese. Y yo le digo a Dios, Dios, ¿cómo vamos a hacer para ganar tantas multitudes? Y Él me decía una sola cosa: van a necesitar mi gloria. Dios fue específico, no me dijo más nada. Solamente me dijo, van a necesitar mi gloria. Y en esa parte del sueño eran las multitudes que se estaban salvando. Y yo veía muchas plataformas. Y en cada plataforma habían evangelistas, pastores, profetas, toda clase de ministros, adoración, música, de todo, ministrando a las multitudes. Pero estaban entre las multitudes. O sea que iba a llegar un tiempo donde iba a ser necesario la unidad del cuerpo de Cristo, ya no solamente a nivel de concilio, sino a nivel de todas las naciones. Es un avivamiento que va a necesitar a todo el cuerpo de Cristo. Va a ser tan grande que un solo grupo de personas no va a poder. Tenemos que ser todos. Que seamos uno, dice, para que crean. Y después en el sueño salió un pastor que se llama Ricardo Rodríguez. Y él venía de predicar y una persona le dice, aquí hay un pastor de Panamá, refiriéndose a mí. Y decía, y él se queda mirando así como viéndome, y bueno, ¿qué hacemos? Y después me dice, vente para acá. Entonces seguimos caminando y llegamos a un hotel. El avivamiento era tan grande que las personas ya no se quedaban en el hotel. Estaba todo el mundo afuera, el hotel estaba completamente vacío, el lobby estaba vacío, todo el mundo estaba gozando del avivamiento. Y en el lobby, él se postra, y él tenía un traje así, también estaba ensacado con camisa y todo, y él se postra en el piso y me dice, Abraham, haz lo que yo voy a hacer. Y cuando él me dice eso, él se postra y empieza a orar, pero fervientemente, pero su oración era tan fuerte que era como, me recordó a Getsemaní. Literalmente en el sueño su cuerpo estaba
temblando, temblando, temblando. Y yo decía, este hombre se va a morir orando. Y después él mira hacia arriba y ve que yo no estoy haciendo nada. Y me dice, Abraham, tú haz lo mismo. Y yo decía, no, 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 porque si ahora sí me voy a morir. Y él me decía, hazlo. Así que yo, bueno, me postré al lado de él, de rodillas, y empezamos a clamar, empezamos a orar, a orar, a orar, hasta que yo sentía que el cuerpo estaba explotando de oración, como si fuera un Getsemaní. Y después él me dice, Abraham, ya está hecho. Y de repente salen dos camisetas. Él de repente como que se cambia, tiene otro traje nuevo. Y yo veo, entonces salen como dos suéteres, uno blanco y uno amarillo. Yo tomo ese suéter blanco y me lo pongo. Luego seguimos caminando y más adelante yo veo como el Coliseo Romano. Ustedes saben que el Coliseo Romano tiene varias secciones así, pequeñas. Y Dios me mostraba que de ese círculo, una pequeña parte era lo que el pastor Ricardo Rodríguez había logrado en el avivamiento de Colombia. Y Dios me decía, Abraham, pero todo este espacio que tú ves vacío, hay que llenarlo. Que este es el avivamiento que va a recorrer en realidad todas las naciones. Bueno, esta es parte del testimonio. ¿Qué sucedió ese día en la mañana? Bueno, a las 7 de la mañana yo me levanto y durante ese día, bueno, yo trabajo en una escuela también de la iglesia y ese día me tocaba atender a los niños en la mañana, en los devocionales. Toco el piano y canto con ellos, dirijo uno de los devocionales y ese día el ambiente que yo les dije al principio que era como una lluvia, que era como un arco iris, que era su amor, era el ambiente de la gloria, literalmente desaparecí. Pero ese ambiente cuando me despierto lo llevo al lugar, o sea, se dimensionó en el templo donde me congrego, pero fue así, rápido. En unos solos minutos la gloria de Dios llenó el lugar. Yo no dije nada, ni nada, solamente llegué y la gloria se dimensionó en el lugar. Ese día yo empecé a cantar y canté las mismas canciones sencillas que canto con los niños, pero ese día los niños estaban como si fuera un avivamiento. Yo decía, wow, esto sí es el avivamiento, así se tiene que ver. Era la gloria de Dios haciéndolo todo. Esta es la clave de la gloria. Bueno, durante el día hice los mandados normales y al lugar que yo iba, la gloria se dimensionaba a ese lugar y las personas reaccionaban literalmente sin yo tener que decir prácticamente nada, sino simplemente Dios iba llenando, inundando el lugar. Pero ¿cómo sucedió esto? Fueron meses orando, no varias oraciones, sino una sola oración. ¿Y la oración cuál era? Muéstrame tu gloria. Y esta oración fue la introducción apenas a muéstrame a la gloria de Dios. Ya años anteriores, acá con mi papá, habíamos estudiado acerca de la gloria, habíamos leído acerca de la gloria, habíamos tenido una comprensión, pero yo no había, digamos, la parte ya de introducirse, ya literalmente palparla de primera mano, todavía no me había sucedido. Pero ahí viene la persistencia en una sola oración. La oración era ¿cuál? Muéstrame tu gloria. La parte final del sueño es que viene una gloria inmensurable, que va a haber billones, pueden ser hasta más, 5, 7 billones de almas, pero que van a ser salvadas en el ámbito de la gloria. Pero Dios me dice, eso va a ser rápido, porque en la gloria solamente queda Dios. Ahora te quiero contar, esta fue la introducción a la gloria. Ahora te quiero contar cómo esa gloria, después de haber sido, digamos, palpada, absorbida, ahora cómo se manifiesta la gloria en la forma práctica. Y este tema que viene va a ser el tema de la gloria que produce literalmente temblores. Dios te bendiga. Bendiciones.